Doctor Soriano, ¿cómo estás? Rollitos, ¿cómo te va? Gracias por venir y una vez más disculpas por la espera. No, no te preocupes. Es que los bloques son todos de media hora, entonces a veces es un poco complicado el gestión del tiempo, especialmente cuando es lo que decía, ¿no? Cuando son muchas Ujú. personas, entonces a la que alguien igual se desliza un poco, luego pues todos es como un castillo de naipes que va cayendo. Pero bueno, No, no en pasa general nada. tengo que decir que pensaba que iba a ser mucho más difícil de gestionar y que iba a ir todo mucho más apurado de tiempo. Ujú. ¿Cómo estás? Bueno, he estado mejor, pero bien, bien, bien. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nah, 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 ha sido difícil. ¿Cómo estás, Rollitos? ¿Cómo te va? Vale, vale. Pasemos un tupido velo. Eh, Bien, bien, muy bien. El momento así contigo es como un momento un poco de... para poder hablar tranquilo, relax, ¿sabes? Como viejo camarada, viejo amigo. De hecho, pensaba si igual te iba a apetecer que pintáramos, o es que no sabía si ibas a estar pintando en el estudio. lo que pasa es que no tengo, como me acabo de mover, no tengo internet en el estudio todavía y entonces tengo que estar aquí en el set de grabación. Pero me encanta, ¿eh? Este set que tienes ahora. El fondo este me gusta muchísimo. Está bonito, ¿no? Sí, es como Sí, muy elegante. En serio, ¿eh? sí, incluso a mí me gustaría, o sea, yo suelo pintar, usualmente doy clases los fines de semana, este fin de semana no, bueno, el sábado. Pero te digo que en donde me acabo de mover, como no han instalado red y así, entonces estoy muy limitado, ¿no? O sea, es bueno para pintar porque no hay distracciones, no hay internet, que es algo que hace mucho no me pasaba, pero pues sí, para esto sí fue una limitante, y entonces dije, no, mejor aquí. Pero no en lo absoluto, yo incluso hasta pensé que iba a llegar tarde, pero por mí no te preocupes. Sí, bien. Bueno, de hecho, en realidad llegaste un poco tarde. Pero 3 minutos o 4. Es Mm. que el chat tardó, sí, 20 minutos más o algo así. No sé si has visto, ¿has tenido tiempo de ver un poco lo que es la maratón, alguna intervención anterior o... No, acabo de llegar. Pues, a ver, ha habido un momento en el que ha participado Fernando Castro Ujú. y hablaba de una chica también, una artista muy joven, de 18 años, Ya, ya. que ha enviado un vídeo comentando, bueno, pues hablando un poco del punto donde está, a nivel de trabajo, a nivel artístico y tal. Decía Fernando que estaría muy bien invitarla luego, al final del debate, cosa que me parece genial. Y como ella hace música, quizá tratar de hacer música todos. Como una última acción performática o así. No sé, igual podría estar bien. No sé, tú a nivel de música, ¿cómo estás? Si te apetece meterte en una batalla de estas. La verdad sé muy poco de música, o sea, es como algo que siempre me ha gustado, pero siempre ha sido como conocimiento vetado para mí. O sea, de pequeño mi abuela intentó enseñarnos a tocar el piano, el violín, pero fuera de eso, digo, Nada, ¿eh? me gusta mucho escuchar música, pero así de saber más allá de eso, es un completo ignorante. Mm. Bueno, dicen que una vez leí, o no, leí, no, lo vi creo que en un documental, Ujú. y hablaban de que aprender eh, a tocar un instrumento musical o aprender un idioma es prácticamente garantía de que vas a retrasar o mucho el Alzheimer o que no vas a tener Alzheimer. No sé supongo que sabes lo que es Alzheimer, pues es una enfermedad bastante complicada cuando de repente Sí, empiezas a claro, olvidar claro. todo y yo pensé, bueno, otro motivo más para irme a Alemania fue cuando me fui a Berlín y no sé si me está ayudando demasiado o no, pero bueno, es una manera de poder ayudar, ¿no? A no perder la memoria siendo jóvenes como somos todavía. Eh, no, en general, no sé, yo alguna vez vi un documental sobre gente que ya padece Alzheimer que les ponían música y tenían como recuerdos, ¿sabes? O sea, cosas Mm, que no han logrado recordar en toda su vida, bueno, no es toda su vida, pero a partir de esta enfermedad, y que de repente le ponían cierta canción y como que tenía una, no una regresión, pero sí un recuerdo muy vívido de lo que le provocaba esa música. No me acuerdo mm. cómo lo vi, pero me lo enseñó de hecho una pareja con la que estuve que era pianista, y entonces a ella le resultaba fascinante, ¿no? Pero tío, pues sí, debe ser un modo de retrasar eso,
aunque personalmente me gustaría aprender idiomas o a tocar algún instrumento o algo así por el hecho de aprender eso, ¿sabes? O sea, siempre me Hmm, ha dado la idea de aprender cosas nuevas. hmm. Bueno, pues está esa opción de quizá luego por la tarde igual hacer algo. No sé, vamos a ver qué es lo que acaba pasando. A ver cómo evoluciona todo. También quería proponer para el debate, porque no lo habíamos hablado, Ajá. y si quieres podemos ir haciendo un pequeño previo, y es el... ¿Hasta qué punto tú crees que está teniendo incidencia, por ejemplo, canales de YouTube, como puede ser el tuyo, el de Castro, el de Borrego, o el de Hablemos Arte, o el de La Gata Verde, en fin, todo este tipo de canales de arte que está viendo ahora mismo en YouTube, Ajá. dentro de lo que viene a ser la escena del arte contemporáneo actual? ¿Tú crees que realmente podemos tener algún tipo de escena? ¿O crees que es muy residual? Mm, ¿O crees que quizá podríamos llegar a tener, no sé, algún tipo de, no sé, de lugar? pero es que hablar de la escena del arte contemporáneo es como, bueno, habría que delimitarlo, ¿no? O sea, francamente no sé bien a qué se referiría algo así como la escena del arte contemporáneo. O sea, si te Hmm, refieres al arte que está circulando ¿cómo se llama? En festivales, en ferias de arte, este tipo de eventos, no creo que tengamos una incidencia, pero tampoco creo que sea nuestra intención, ¿sabes? O sea, digo, a lo mejor la tuya sí, pero yo creo que estos canales van dirigidos a otro público, o sea, no a un público especializado, no a un público que ya sepa de arte contemporáneo o acuda a estas ferias y tal, lo que no hmm, impide que lleguemos a ese público también, pero creo que los canales están dirigidos a otro tipo de público, precisamente el que no tiene tanto que ver. A lo mejor en tu caso no tanto por las entrevistas que haces, o sea, son entrevistas a personajes muy específicos, hmm, personajes de escena, personajes de ya del ámbito, pero en el caso de Hablemos Arte, en el caso de mi canal, y en el caso de La Gata Verde también, creo que el público es más bien el que le gusta el arte, pero no sabe o no conoce demasiado de la escena actual. Y creo que son, ¿cómo decirlo?, canales de introducción, ¿sabes? O sea, al menos mi idea es esa, que mi canal sea para que te acerques al arte, pero no está dirigido a gente que se dedique o que ya esté dentro del medio, lo cual no impide, te decía yo, que de repente llega gente, especialmente en el Instagram, que dice, no, es que yo ya trabajo y esta es mi obra y si le puedo echar un ojo y tal, pero yo creo que no es el público objetivo al que está dirigido, en mi caso el canal, te digo en el caso de Roberta, Beca a lo mejor sí, Castro, es que Castro también, Castro puede ser como muy amplio su público, ¿no? Especialmente porque no le interesa demasiado a qué público se dirige, sino el público en general. Digo, yo creo que creo que cada uno de estos canales tiene una identidad muy particular y un objetivo muy distinto entre sí. Digo, yo cuando veo cómo ha evolucionado tu canal y el mío, sí creo que tienen muy poco que ver, francamente. ¿Sí? ¿Crees que Sí, vamos sí, en dirección? Sí, cada vez nos vamos distanciando más. No, exacto, qué pena, exacto. ¿no? Pues no creo, No, ¿sabes? no, no, no lo digo un poco de broma, pero... No por eso, pero así cubrimos más terreno, ¿sabes? Yo creo que el punto es ese, que como tenemos directrices distintas, cubrimos una amplitud de público mayor, pero que tenemos este tipo de reuniones donde se conjuntan, ¿sabes? O sea, de hecho, hubo un tiempo en que la mayoría del público y mi público era el mismo público, ¿no? Y ahora ya hay como más público para cada cosa y tal. Hmm. Y yo llevo mucho tiempo eludiendo un video de Duchamp y tú podrías hacer una lista de videos solo de Duchamp. O sea, Sí, sí, sí. Bueno, es que para mí Duchamp es alguien muy relevante dentro del panorama del no, arte contemporáneo. Bueno, no para mí sé. también. O sea, yo creo que es Dios Sí, Padre, pero sí. Igual que Picasso en su momento también, ¿no? O sea, para eh, mí, no sé, desde estos últimos 2 siglos, es como que para mí el arte se empieza a poner más interesante. Y a partir del último siglo, todavía más. ¿Sabes? Como que cuando, yo qué sé, desde el impresionismo para adelante. Y el impresionismo incluso, a mí me parece que está bien,
tampoco me aporta tanto, ¿no? Quizá en su Pues momento igual me llamaba más la atención. es que también tiene que ver con la rama de arte que prefieres, a la que te dedicas o la que más te gusta. Por ejemplo, ahorita que estaba este grupo que tenías hace un momento, Mm, digo, llegué a lo último, pero uno de ellos decía esto de buscar que el arte se relacione con todos. Es una especie de conciencia colectiva a los Jung, supongo, pero se me hizo curioso porque la idea de romper, o más bien de eliminar la barrera entre arte y vida, es uno de los objetivos del arte de hace cientos de años, ¿no? O sea, no es como si fuera nuevo. De hecho, la idea de romper esa barrera ha sido una directriz de las artes desde las vanguardias. O sea, desde el romanticismo ya era romper esa barrera, ¿no? Entonces, ahorita que lo plantea como si fuera algo innovador, me llamó la atención porque, o sea, es una idea bastante vieja dentro de las artes, que no por eso es una mala idea, de hecho yo estoy de acuerdo, pero ese pleito entre realidad y arte creo que ha sido algo constante a muchísimos creadores que quieren acercarse a la gente. Te digo, pues el caso del muralismo mexicano era acercarse a la gente analfabeta directamente, o sea, al pueblo en cuanto pueblo, ¿no? Y entonces digo, pues y no, crear también, en el caso del yo no soy ningún experto en el muralismo mexicano, pero por lo que leí también tenía mucho que ver con crear conciencia de un arte de aquí, ¿no? Bueno, de allí, de ¿sabes qué México, ¿no? pasa? Como un arte nacional, que no fuera el arte que, europeo, con todas las connotaciones que yo tenía, sino como algo que fuera como que se sintiera mexicano. Lo que pasa es que había una influencia muy fuerte del arte francés. De hecho, el director, bueno, funcionarios de la Academia de Artes, la academia principal de aquí, que era de San Carlos, tenían directrices del neoclásico, del academicismo, y a partir de la figura de un personaje como el doctor Atl, que fue un pintor muy relevante política, cultural y militarmente acá, se creó esa idea de, oye, está bien que aprendamos técnicas y tal, pero tenemos que hacer arte acá, porque si no parece que siempre vamos a estar supeditados a lo que se hace en Europa. Y además coincidió con la revolución. Y Mm, entonces era como reestructurar y crear un nuevo sentido de la mexicaneidad post-revolucionaria. Digo, en ese aspecto el arte era cohesionador social, educador, ¿cómo se llama? Identitario, o sea, mm. un esfuerzo pues gigantesco que al final se les fue de las manos, por cierto. O sea, así como que funcionó mucho. Bueno, funcionó en cierto nivel, pero tampoco fue como la idea que tenía el entonces secretario de Educación, que era Vasconcelos, así como, no le salió tan bien, ¿no? De Sí. hecho, Mm. dime. No, no, eso es. Justo. Es que me parece que no le acabó de cuadrar tanto, ¿no? Como él esperaba. No, pues incluso, digo, hay un historiador mexicano que se llama Paco Ignacio Taibo, que es como el historiador del pueblo. Mm, Y bueno, es de izquierdas y así, pero entonces él en algún momento menciona que de hecho Vasconcelos tenía una idea de identidad nacional, pero muy europea, ¿no? O sea, como que era muy snob para querer creer eso. Y entonces él trató, incluso él daba directrices de cómo tenía que ser, y pues al final los pintores le tomaron el dinero, pero no le hicieron caso, ¿no? Y creo que mm, eso también pasa, porque de repente, ahorita estas dos últimas opiniones se me hicieron muy interesantes tanto por tu invitado que decía que para él el arte es una cosa más bien íntima en la actualidad y el otro invitado que decía que tenía que ser algo que conectara a todos. Y yo creo que mm, en algún momento eso no está tan peleado, ¿sabes? Hay obra muy intimista, pero que refleja un gran conocimiento, un gran padecimiento y que entonces la gente se identifica aun cuando no esté dirigida para esa persona. O sea, por ejemplo, Shakespeare aparentemente surgía mucho de su propia situación, de su propio entorno, y todavía lo seguimos leyendo y nos emocionamos, ¿no? O sea, yo creo que el arte en su propia naturaleza tiene la cualidad de unir y de romper. O sea, a veces yo pienso que el arte es algo, si se observa bien la historia, muy violento, muy agresivo, muy revolucionario. O sea, es algo que está hecho para no sé, para consolidar, para agrupar, pero también para romper. O sea, tiene la gran posibilidad de reventar estructuras culturales y permear en lo público, en lo social. No en cuanto a el medio del arte, sino en
cómo es recibido. Lo que preguntabas ahorita de, bueno, ¿tenemos alguna influencia en el arte contemporáneo? Yo creo que no. ¿Podemos tener una influencia en el público del arte contemporáneo? Yo creo que sí. O Ahí es sea, donde quería ir yo, porque yo creo que, ajá, pero yo creo que hoy día está muy conectado las dos cosas. O sea, si tú influyes en el público del arte contemporáneo, ese público es el que va a ir a una exposición o va a ir a otra. Y es el que va a comprar un tipo de arte o va a comprar otro tipo de arte. En definitiva, el público al final también tiene un peso. Incluso en el arte claro. contemporáneo, que da la sensación a veces de que lo llevan cuatro o cinco, ¿no? Y no, no es tan así. Yo creo que hay un poco de todo. No, pero es que creo que el gran problema del arte contemporáneo, y esto lo he dicho varias veces en los debates que hemos tenido y así, no es un problema en sí mismo, es más bien una condición que es que está muy cercana al sistema económico. O sea, creo que el arte contemporáneo, y esto lo ha dicho Castro en más de una ocasión, es algo que se mueve en olas de muchísimo dinero y donde el público que a lo mejor ve YouTube, pues no tiene la posibilidad de comprar algo, ¿no? Igual sí puede ir, pero tampoco tiene la posibilidad de influenciar tan directamente qué se va a exponer aquí, qué se va a exponer allá, porque el mercado sigue siendo una fuerza muy dominante. Hmm. Y más allá de que eso sea bueno o malo, se ha hablado largamente de los peligros del capital. Yo siempre me he inclinado a pensar que la formación de públicos es un factor clave que se ha perdido. O sea, se ha dejado a los medios masivos, se ha dejado al capital, se ha dejado a poderes ocultos la formación del público. O sea, el público es un ente manipulable, evidentemente. Hmm. Y creo que entonces la discordia que se puede meter es a partir de llamar a la reflexión, ¿sabes? O sea, de cuestionar la idea, la certeza que se tiene. O sea, y creo que el arte tiene como una de sus funciones ese cuestionamiento, diría Leon Golub, funcionar como un método de alerta temprana. O sea, como algo que el público no sabe que sabe, pero lo intuye, ¿sabes? Y entonces yo pienso que nuestra labor no es tanto la de influir, sino la de modificar la inercia del gusto, de lo que, ¿cómo decirlo? De la suposición de que sabes quién eres. O sea, a mí me gusta que de repente gente que nunca había entendido o tenido gusto por Basquiat o por Rothko, después de un video me escriben así como, oye, nunca había visto a Basquiat así, pero es un nuevo enfoque. Y creo que ahí está el punto, ¿sabes? En llamar a la reflexión. Yo creo que el arte, la producción del arte, la promoción del arte, el debate del arte necesita tener como un objetivo el llamar a la reflexión en un tiempo de reflexión colectiva. O sea, creo que eso es una función importante de lo que estamos haciendo. Hmm. Fernando Castro accedió a la sala de espera. Ya tenemos aquí a Fernando. Bienvenido. Am, Fernando Costas. a ver, en teoría yo ahora de 7 a 7 y media Uh-huh. tenía análisis de Instagrams con Mart. Pues si quieres. Digo, si me invitas más bien, si no ya me voy. Sí, no, 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 no. Estáis ha sido, invitadísimos. ha Estáis sido un gusto, invitadísimos. ha sido un gusto participar en este maratón. No, 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 no. Así, o sea, podéis participar si queréis y que venga ahora Mart y analizamos Instagrams de seguidores. Claro, yo encantado. Y luego la idea era con Castro a las 7 y media. Ah, entonces yo llego antes de tiempo. Sí, pero que no pasa nada. Bueno, si tú quieres estar, invitado estás. Quiero decir, nadie te Solo dice quería, nada. solo quería darle un saludo a mi amigo el doctor Soriano. Sí, Eh, yo- igualmente a las 8 y media vamos a estar debatiendo en teoría, también, con el doctor Soriano, con Rafa, Vale, entonces yo he quedado que aparezco a las 7:30. Tenemos que organizarnos a nivel de planning un poco. Un Y poco. no, digo, Y sí, 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 sí. Un En poco un tarde, principio ¿no? era a las 7 y media, pero ya digo pues entonces que... me monto en la bicicleta. Venga, ¿Sí? Vale, como quieras. Pues venga, va. Pues a las 7 y media nos vemos entonces, Fernando. Un fuerte abrazo. abrazos hasta ahora. Chao, chao. Hasta Hasta ahora. luego, Fernando. Eh, Muy raro. Ajá.
Esto que comentabas de... Ahora te iba a decir de la bicicleta porque me he quedado todavía con lo de la bicicleta resonando. Ujú. Em, Esto que comentabas me parece que es una visión realmente muy, muy pedagógica y creo que es muy interesante en cuanto al beneficio que puede llegar a aportar a la sociedad. El tratar de llegar a la gente que igual están teniendo un primer acercamiento al arte y que en un momento dado te puedan escribir y te puedan decir, oye, pues Rothko me gusta, nunca me hubiera gustado antes y gracias a tu vídeo, ahora de repente es como que entiendo más el por qué pintaba de esa manera, o lo mismo con Basquiat, como comentabas, ¿no? Eso me parece que es un privilegio y es un lujo el poder llegar a ese punto. Y además me parece que es interesante que haya canales como tú que también tengan ese enfoque, porque si no, ¿qué canal es el que está ahí ahora mismo llevando la iniciativa en cuanto a esto? ¿Y hacia dónde está llevando a ese público, ¿no? A ese gran público. Entonces, Pues dime. no, pues eso. Ya sabes a qué me refiero. Entonces, está bien que haya un poco de personas que puedan ofrecer un acercamiento al arte y que no sea de una manera quizá como tan, a mi juicio, sesgada. Sí, pero no sé, yo creo que hablar de ese personaje, o sea, yo creo que hablar de Villarán es como ya está un poco aburrido, ¿no? O sea, como... Sí, por eso, sí, sí. Pero es que, ¿sabes? Yo creo que hubo una especie de evolución, ¿sabes? O sea, evidentemente el señor Villarán abrió no diría un mercado, pero una posibilidad de comentar arte en español que existía antes, pero era muy pobre, francamente. O sea, era un vacío de mercado. Hmm, Saludos a Marta. Pero eventualmente tenía que pasar esto porque una visión dogmática no puede estar en solitario. Su propia naturaleza es encontrar oposición. ujú, Pero la oposición no puede ser en contra de ese personaje dogmático, sino que tiene que ser una cuestión de opiniones. Digo, yo francamente creo que más que abrir el debate, hay que dar opciones de contenidos. Porque YouTube, aun cuando tiene millones y millones de videos, tampoco te da tantas opciones de contenidos, salvo que te hmm, pongas a buscar poco a poco, ¿no? Pero YouTube no facilita ese proceso. O sea, el algoritmo está hecho para ir con el que tiene cientos de miles de visitas. Y yo tengo fe en la gente que dice, bueno, vamos a buscar todo lo que haya de este autor que me parece interesante. Y entonces creo que es importante encontrar variantes, porque también una situación que sucedía es que los documentales a los que podías acceder de arte en español eran muy parciales, ¿no? O sea, todos eran así como todo es genial. Y no, la verdad es que hay cosas que también hay que cuestionar, ¿no? Te digo, por ejemplo, a mí me encanta Basquiat, pero el cariño que le agarró el dinero tan rápidamente, pues existe. Pero la pregunta es, ¿eso descalifica su obra? Bueno, tendríamos que descalificar a prácticamente todos los artistas exitosos, ¿no? O sea, es lo que te digo, más que estar a favor o en contra, hay que dar información. Yo creo mucho en la posibilidad de la información para formar público, no en dar juicios de valor, sino en hmm, dar un montón de datos y a ver qué haces tú con él, porque también creo que el problema es decirle a la gente qué tiene que pensar. Yo no creo que esa sea la solución, no creo en el canal que te dice que esto está bien o está mal, sino en forzar al público a tomar responsabilidad desde su gusto hasta su opinión. O sea, creo que necesitamos que la gente sea más responsable de sí misma. hmm. Sí. Pero La verdad bueno, es que esto que dices, de entrada yo lo firmaría también, pero creo que hay un detalle también que es importante y es que cuando tú incluso eliges la información que quieres proporcionar, estás condicionando. Quiero decir, imagínate, incluso por el orden en que das la información, condicionas. ¿Sabes? Cuando tú hablas de un artista, hay mucha información, pero dependiendo de cómo das la información, con qué tono das la información. Mira los telenoticieros, o no sé cómo se le llamará ahí en México, ¿no? uh-huh. Sí, sí, sí. Cuando dan las noticias, es que yo creo que incluso varían el tono, la modulación, y en función de esa modulación, de ese tono, están ya redirigiendo el público en un sentido o en otro. ¿Sabes?
yo qué sé, el presidente no sé qué, no sé cuántos, que o el presidente que En esos pequeños matices hay cambios y generan sinergias también. Sí, pero hay una enorme diferencia entre que el tono involucre una preferencia a que Mm. directamente te digan este tipo, que casualmente es presidente. O sea, no, espérate, ¿no? O Ya, sea, ya, ya, ya. es imposible no tener una opinión, ¿no? Es imposible no tener un gusto sobre lo que haces, sobre el artista del que vas a hablar y esto y aquello. Mm. Pero yo creo que se tiene que dejar muy presente que es mi opinión, pero lo importante es que tú te hagas tu opinión. O sea, no te dejes influenciar por mí, toma lo que te sirva de acá y ya, pero la idea de proponerte en un escaño de superioridad moral, que más bien va por ahí, ni siquiera una superioridad de conocimiento, que sí la puede haber, sino superioridad moral, Mm. es, no sé de dónde sale, ¿sabes? Así como, no sé, eso a mí me parece que hay que evitarlo. O sea, Mm. hay que, no sé, hay que construir con menos soberbia, creo yo. Mm. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, me he quedado sin palabras y vamos Hola. a dar paso a Mart, que está aquí esperando. No, 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 Eh, yo es que no sé si he entrado demasiado pronto o... No, no, has entrado bien, pero ya ahora vamos con un poco de retraso todo. Pero bueno, lo bueno es que como ahora ya luego lo que viene es el debate. O sea, ahora ya va a ser un poco más relajado porque digamos que ahora luego ya entra Castro, pero Castro ya luego se queda también porque luego ya viene el debate. Mm. Ujú. Doctor Soriano, si quieres puedes quedarte en esta sección o si prefieres venir luego, ya a tu gusto. Lo que vamos a hacer va a ser comentar cuentas de Instagram. Yo Igual te, puedes, te Ah, iba a igual puedes proponer, aportar Ray, también. Ray, Sí. perdona, nos hemos quedado, nos hemos dejado vídeos sin ver de los de un minuto que han enviado Sí, la pero gente. eso podemos hacer. Bueno, Yo ¿qué creo que a lo hacemos? mejor podríamos hacer ambas ¿Lo cosas hacemos si da ahora? tiempo. Vale, Sí, pues venga, en ese caso ¿vale? buena idea.